Historias y relatos fantásticos. En los polvorientos caminos de los Andes, una vieja camioneta azul con la pintura descascarada y un letrero que decía Circo de las Carcajadas recorría los pueblos llevando risas donde el silencio parecía eterno. Dentro de la camioneta viajaban Julián y Marcela, una pareja de artistas que había aprendido a convertir la vida en un espectáculo, incluso cuando la vida no siempre sonreía. Con ellos viajaban sus compañeros inseparables, Pancho, un perro de pelaje manchado que sabía hacer trucos con una pelota; Chimuelo, un mono pequeño y travieso que era el alma del show; y Lorenzo, un loro de colores vivos, famoso por sus frases ingeniosas y su capacidad de imitar risas humanas y, lógicamente, imitar las propias voces de los humanos y al momento. Juntos formaban un minicirco que hacía presentaciones en plazas, mercados y cualquier rincón donde hubiera gente dispuesta a reír. Una tarde llegaron al Valle del Colca, un lugar donde el cielo parecía tocar los cerros y las sonrisas eran un bien escaso. La camioneta se detuvo frente a una plaza llena de niños curiosos y adultos que apenas podían disimular su interés. Julián y Marcela bajaron con entusiasmo, anunciando el espectáculo con una corneta muy desafinada. «Señoras y señores, niños y niñas, prepárense para reír como nunca», gritaba Julián, mientras el mono Chimuelo saltaba sobre su hombro, arrancando risas inmediatas. Lorenzo el loro era el número estrella. Con su aguda voz soltaba frases que hacían reír a carcajadas. Julián no sabe bailar, Marcela es mejor». La gente aplaudía y reía, dejando de lado por un rato las preocupaciones del campo. Al caer la noche, la pareja recogió sus cosas, agotada pero feliz por haber llevado alegría a un rincón más del mundo. Habían recorrido cada uno de los pueblos del valle. Ahora, de regreso en la camioneta, Julián encendió las luces delanteras y se internaron en la oscura carretera que bordeaba los abismos del Colca. El mono y el perro dormían en el asiento trasero, mientras Lorenzo estaba en la parte trasera de la camioneta. Sin embargo, al llegar a la ciudad, al amanecer, Julián notó algo extraño mientras bajaban las cajas y accesorios del circo. ¿Y Lorenzo?, preguntó con una mezcla de sorpresa y alarma. Marcela revisó entre las jaulas y cajas, pero no había rastro del loro. «No puede ser, lo dejaste afuera». «No, estoy seguro de que lo subí», respondió Julián mientras revisaba una y otra vez. El silencio se apoderó de ambos, mientras el amanecer teñía el cielo de tonos anaranjados. Lorenzo, el alma del espectáculo, no estaba. Con pesar y preocupación, Julián y Marcela aceptaron que Lorenzo se había perdido en algún punto del camino. Sin embargo, lo que no sabían era que el loro había encontrado un nuevo destino, uno donde sus noticias traerían mucho más que risas. Las noticias del loro. Original de Silvestre Suyo. En el pueblo de Mantay, entre los cerros y chacras del Valle del Colca, había una figura imposible de ignorar. Doña Clotilde, alta, de pasos firmes y mirada escrutadora. Clotilde no necesitaba presentaciones. Todos sabían quién era, y si no lo sabían, ella misma se encargaba de que su nombre llegara a sus oídos. Clotilde tenía un talento peculiar. Sabía todo de todos. ¿Qué había cenado don Nicasio? ¿Cuántos huevos había puesto la gallina de doña Clara? ¿Por qué Julián llevaba siempre el sombrero torcido?
Nada escapaba a su atención, pero desde que quedó viuda su lengua parecía haber adquirido una energía inagotable. Era como si, con la partida de su esposo, hubiera decidido llenar el silencio de su casa con el ruido de las vidas ajenas. «Ay, comadre Tomasa», decía una mañana en la plaza, mientras tejía una chalina que nunca terminaba. «¿Supiste lo de don Julián? Dicen que su burro ya no quiere cargar porque al parecer lo alimenta con maíz robado». Tomasa, entre risas y sorpresa, le respondía: «Clotilde, qué ocurrencia. ¿Y tú cómo sabes eso?». «¿Cómo que no voy a saber si lo vi con mis propios ojos? Yo siempre digo, el que calla otorga y el que niega algo esconde». Así era doña Clotilde, una fuente inagotable de historias. Lo curioso era que, aunque todos sabían que su información estaba tan condimentada como una sopa de rocoto, nadie podía resistirse a escucharla. Si Clotilde hablaba, el pueblo entero prestaba atención. Pero bajo esa capa de risas y comentarios mordaces, había una tristeza profunda. Sus hijos. Sí, sus hijos, que se habían marchado a la ciudad buscando un futuro mejor, llevaban años sin regresar. Al principio enviaban cartas y regalos, pero con el tiempo esas señales de vida se fueron espaciando hasta desaparecer. Clotilde se había quedado sola en su vieja casa de paredes de piedra y techo de paja, acompañada solo por el eco de su propia voz. «Si mis hijos volvieran», suspiraba de vez en cuando, pero solo cuando estaba segura de que nadie la escuchaba. En público, Clotilde no mostraba debilidad alguna. Era la reina de la conversación, la que llenaba de carcajadas las reuniones de amigas y los mercados. Pero en las noches, cuando el viento frío del valle soplaba por las rendijas de su ventana, la reina se convertía en una mujer sola, que hablaba consigo misma para no sentir el peso del silencio. Sin embargo, algo estaba a punto de cambiar. Una inesperada compañía llegaría a su vida, devolviéndole el brillo a los ojos y, por supuesto, afilando aún más su lengua. Una mañana, mientras el sol iluminaba las chacras del Valle del Colca, un grito de sorpresa sacudió el pueblo de Mantay. «¡Es mío! Ahora sí que no estoy sola», gritó doña Clotilde, sosteniendo en sus manos un loro muy manso, de colores vibrantes, que acababa de encontrar en los matorrales cerca de su casa. Era Lorenzo, el loro que meses atrás se había perdido del circo de las carcajadas. Sin sus alas completas para volar y con una mirada de resignación en sus ojos, había terminado en el lugar exacto donde el destino quería que estuviera. Para Clotilde, aquel descubrimiento fue como si los Apus le hubieran enviado un regalo especial. Desde ese día, Lorenzo se convirtió en la sombra inseparable de Clotilde. «Loro, vamos a la chacra», decía por la mañana mientras alistaba su manta. Y Lorenzo, desde el hombro de Clotilde, respondía con chillona voz: «¡Vamos, vamos, a trabajar!». El loro no tardó en convertirse en una atracción para el pueblo. Lo llevaba a las reuniones de amigas, donde su ingenio provocaba carcajadas imparables. Cuando alguna mujer hablaba demasiado lento, Lorenzo soltaba: «¡Apúrate, comadre! ¡Se hace tarde!». En los días de mercado, Lorenzo montaba en el hombro de Clotilde, saludando a los vecinos con un alegre: «¡Qué caro está todo! ¡Mejor no compren!», provocando risas entre los vendedores, incluso de aquellos que se sentían aludidos. Clotilde estaba feliz. Su casa, antes llena de silencio,
ahora resonaba con las frases disparatadas de Lorenzo. En las tardes, mientras tejía y el loro descansaba en su jaula, le hablaba como si fuera una persona. Lorenzo, tú sí que eres un buen compañero. Mejor que cualquiera de mis hijos, esos desgraciados que ya no quieren ni verme ni saber de mí. Y Lorenzo, como si entendiera, repetía, olvidado, olvidado. Un día, mientras Clotilde estaba en una reunión de amigas, Lorenzo sorprendió a todos con algo que nadie esperaba. Desde la rama de un árbol cercano, agitó sus alas, aquellas que habían estado cortadas y que con el tiempo habían crecido nuevamente. Y entre la mirada incrédula de Clotilde, el loro despegó. ¡Lorenzo, estás volando!, gritó emocionada, con lágrimas en los ojos. Las mujeres del pueblo, sorprendidas, comenzaron a aplaudir, pero Clotilde, con una mezcla de alegría y orgullo, lo llamó con un tono autoritario. ¡Baja, loro atrevido! No creas que por volar te vas a ir tan lejos de mí. Y como si entendiera perfectamente, Lorenzo regresó y se posó en su hombro, provocando risas entre los presentes. Para Clotilde, ese momento no solo marcó el regreso del loro a su naturaleza, sino que también reafirmó que ahora, con Lorenzo a su lado, nunca más volvería a sentirse sola. Sin saberlo, aquel loro que un día llegó al azar se convertiría en el centro de una historia que cambiaría la vida de todo Mantay. Doña Clotilde vivía ahora con una alegría casi desbordante, desde que Lorenzo, su loro, se convirtió en su compañero inseparable. Su casa ya no era el lugar silencioso de antes. Lorenzo no solo repetía las palabras que escuchaba, sino que, tras recuperar la capacidad de volar, exploraba Mantay por su cuenta, regresando siempre con frases que parecían cargadas de historias del pueblo. Una mañana, mientras Clotilde acomodaba su lija con choclos recién cosechados y se preparaba para ir al mercado, Lorenzo volvió de uno de sus vuelos con una exclamación inesperada. ¡Doña Clara y Fulgencio! ¡Doña Clara y Fulgencio! ¡Juntos! ¡Juntos! Clotilde frunció el ceño curiosa. ¿Qué habrás oído ahora, Lorenzo?, murmuró mientras sonreía con picardía. Al llegar al mercado, donde las mujeres del pueblo se reunían alrededor de los puestos de verduras y quesos, Clotilde no perdió la oportunidad de comentar algo aparentemente casual. ¡Ay, comadres! No sé si ustedes han notado, pero Fulgencio anda muy seguido por la chacra de doña Clara. Dicen que no solo va por los maíces, ¿ah? Las mujeres, sorprendidas, rieron entre cuchicheos. «Clotilde, ¿qué cosas dices?», exclamó doña Tomasa. «Yo no digo nada, que no sea verdad. Comadres, ya saben lo que siempre digo, el río no suena si piedras no lleva», respondió Clotilde con una sonrisa maliciosa. Lorenzo, mientras tanto, permanecía tranquilo en el hombro de su dueña, como si estuviera ajeno a todo el revuelo que sus palabras causaban. Otro día, mientras Clotilde regaba su huerta, Lorenzo regresó volando y soltó otra frase. Los huevos saltan al freírse, los huevos saltan al freírse». Clotilde soltó una carcajada. «¿Pero qué ocurrencias tienes, Lorenzo? ¿Qué habrás escuchado esta vez?». Horas después, mientras compartía su almuerzo con las amigas en un espacio sombreado de la plaza, Clotilde comentó con tono casual. Dicen que los huevos de doña Clara están raros, que saltan al freírse. Dicen, ¿sabe quién le estará dando de comer a sus gallinas?». El comentario, como era costumbre, desató risas y murmullos. Lorenzo, observando desde una rama cercana, parecía disfrutar del efecto que su presencia tenía en el pueblo. Así, día tras día, Lorenzo traía noticias
que Clotilde sabía usar con destreza para animar las conversaciones. Nadie sospechaba que el loro era el verdadero periodista. Para el pueblo, Clotilde seguía siendo la experta en observar y deducir lo que pasaba en Mantay. Por las noches, mientras Lorenzo descansaba en una jaula especialmente hecha para él, Clotilde lo miraba con ternura. ¡Ay, Lorenzo! Eres lo mejor que me ha pasado. No sé qué haría sin ti. Mi vida no tendría sentido. Y le daba un trozo de choclo, o tal vez un pan, y añadía en voz baja: gracias a ti, nunca voy a volver a estar sola. El loro respondía con un suave Clotilde, Clotilde. Clotilde lo amaba como a un hijo. En Mantay todos conocían a don Cirilo, el molinero. Su molino, ubicado a orillas de un riachuelo que nunca dejaba de correr, era el corazón del pueblo. Allí el grano se transformaba en harina, la cebada en mashca y las habas en polvo fino para cocina diaria. Pero para Cirilo el molino era solo un lugar de trabajo, era el fruto de años de esfuerzo. En su juventud, Cirilo había construido ese molino con sus propias manos. Había trabajado duro tallando las piedras de sol a sol, soportando lluvias y sequías, para levantarlo junto a su esposa Rosa. Esos eran días felices, cuando las risas de sus hijos llenaban la casa y el sonido del agua y las piedras del molino marcaban el ritmo de su vida. Pero el tiempo no perdona. Rosa falleció hace algunos años atrás y los hijos ya mayores partieron a la ciudad para estudiar en la universidad. Cirilo se había quedado solo en la casa grande con la única compañía del molino y los recuerdos de una vida que parecía haberse escapado demasiado rápido. A pesar de todo, don Cirilo no era un hombre triste. Su mayor orgullo eran sus hijos. Cada 3 meses viajaba a la ciudad para visitarlos, cargando en saquillos queso fresco, charqui y un poco de harina que ellos vendían para ayudarse con los gastos. «Papá, ya no tienes que hacer todo esto», le decía a su hija mayor, Ana, mientras recibía la carga. «¿Cómo no voy a hacerlo, hija? ¿Qué clase de padre sería si no los apoyo? Además, no se preocupen, el molino sigue dando lo suficiente». Aquella última visita lo había llenado de felicidad. Los chicos estaban bien y avanzaban en sus estudios. Por primera vez, Cirilo sintió que todo el esfuerzo valía la pena. Regresó a Mantay con una sonrisa y renovadas energías. De vuelta en el pueblo, Cirilo retomó sus labores en el molino. Desde temprano se escuchaba el rodar de las piedras, mientras los clientes llegaban con sacos de maíz y trigo. Siempre les atendía con amabilidad, ofreciendo consejos y una sonrisa sincera. «Don Cirilo, usted siempre tan atento», decían las señoras mientras descargaban sus sacos. «El trabajo no espera, comadre», respondía él, levantando los costales con una fuerza que aún conservaba. Para Cirilo, el molino no era solo su sustento, sino también su forma de mantener viva la esperanza. Cada grano que molía lo acercaba un paso más a ver a sus hijos graduados, a saber que su sacrificio no había sido en vano. Sin embargo, bajo esa fachada de alegría, el tiempo y las largas jornadas comenzaban a pasar factura. Y aunque Cirilo aún no lo sabía, las primeras sombras de algo mucho más oscuro estaba empezando a aparecer. Don Cirilo despertó con un peso en el pecho y una tos seca que no lo dejaba en paz. Había pasado la noche inquieto, pero no podía permitirse descansar. Sus hijos en la ciudad dependían de él. El dinero para el alquiler, la comida y sus estudios salían del trabajo constante en el molino. Solo un tiempo más puedo seguir»,
murmuraba tratando de convencerse. Con paso lento llegó al molino. La humedad del lugar lo envolvió en cuanto abrió la puerta y el sonido constante del agua impulsando la rueda le recordó los años que había pasado trabajando allí. Tomó un costal de trigo y lo cargó hacia la tolva, pero al inclinarse un fuerte golpe de tos le dobló. Se cubrió la boca con un pañuelo y al mirarlo sintió un escalofrío. Pequeñas manchas de sangre decoraban la tela. Miró a su alrededor como si temiera que alguien hubiera visto y murmuró para sí mismo: «No, esto no puede estar pasándome». A lo lejos, Lorenzo, el loro de doña Clotilde, observaba desde una rama cerca del molino. Siempre curioso, había seguido a Cirilo en uno de sus vuelos diarios. Desde allí veía todo con sus pequeños ojos atentos, mientras el molinero intentaba recomponerse. Cirilo se limpió las manos en el delantal y trató de ignorar la opresión en el pecho. Es solo el polvo del molino, eso debe ser. Pero la preocupación se reflejaba en su rostro. Mientras trabajaba, la tos no cedía. Cada ataque era más fuerte que el anterior y con cada esfuerzo sentía como el aire le faltaba. Finalmente, después de otro golpe de tos que lo dejó mareado, decidió detenerse. «No puedo más», dijo en voz baja, dejando caer un costal de maíz que apenas había movido. Cirilo cerró el molino antes de lo habitual. Lorenzo, desde su escondite, inclinó la cabeza al oír el sonido de la puerta cerrándose con fuerza. El loro no entendía lo que ocurría, pero la tos seca y los murmullos del molinero quedaron grabados en su memoria. Al llegar a la posta sanitaria, Cirilo fue recibido por el sanitario del pueblo, que hacía lo que podía con los pocos recursos disponibles. «Don Cirilo, por los síntomas que usted describe, creo que puede tratarse de tuberculosis. Debemos tomar muestras de esputo y enviarlas a la ciudad para confirmarlo». Cirilo sintió un nudo en el pecho. «¿Y eso es grave? Y mientras tanto, ¿qué hacemos?», preguntó con voz temblorosa. «No puede trabajar ni estar en contacto cercano con nadie. Si es tuberculosis, podría contagiar a todo el pueblo». Esas palabras lo golpearon como un martillo. «Pero, ¿cómo voy a mantener a mis hijos? Ellos dependen de mí. Si dejo de trabajar, no tendrán para el alquiler ni para comer». El sanitario suspiró con pesar. «Lo entiendo, don Cirilo, pero debe pensar en su salud y también en la de los demás». Esa noche, en la soledad de su casa, Cirilo no pudo contener las lágrimas. Miró las cartas de sus hijos llenas de agradecimiento y sueños y sintió un dolor que iba más allá de lo físico. «¿Qué voy a hacer ahora? No puedo fallarles. Pero, ¿cómo seguir así?». A la mañana siguiente cerró el molino definitivamente con un letrero improvisado: «Molino cerrado temporalmente. Gracias por su comprensión». Sin embargo, en el silencio de Mantay, Lorenzo había comenzado a repetir lo que había oído el día anterior. «¡Tos! ¡Sangre en el pañuelo! ¡Tos! ¡Sangre en el pañuelo!», exclamaba mientras volaba cerca de la plaza. Sin que Cirilo lo supiera, la lucha interna ya había comenzado a tomar forma en las palabras del loro. Palabras que pronto resonarían en cada rincón del pueblo. En Mantay, doña Clotilde vivía días de gloria. Su inseparable Lorenzo seguía trayendo frases nuevas que convertían cualquier reunión en un evento inolvidable. Era su pequeño espía, su compañero y sobre todo su mejor fuente de entretenimiento.
el periodista oficial de doña Clotilde. Una tarde, mientras caminaba hacia la plaza con su liglia cargada de papas, Lorenzo, que descansaba en su hombro, soltó de repente: «Doña Tomasa con 2 panes, doña Tomasa con 2 panes». Clotilde rió con picardía. «¿2 panes, Lorenzo? ¿Será que doña Tomasa está comiendo a escondidas?». Al llegar a la plaza no tardó a soltar el comentario: «Comadres, dicen que doña Tomasa lleva 2 panes cada día al cerro. ¿Será que alguien la espera allá arriba?». El grupo estalló en risas. «Clotilde, ¿cómo eres?», exclamó doña Clara. «Siempre encuentras qué decir de todos». Otro día, mientras Lorenzo se posaba en el borde de la ventana, soltó una frase nueva: «Don Nicasio, zapato roto, don Nicasio, zapato roto». Clotilde, intrigada, lo miró con una ceja levantada. «¿Zapato roto? ¿De qué hablas, loro loco?». Horas después, mientras recogía hierbas en el campo con las vecinas, mencionó en tono casual: «Pobrecito don Nicasio, parece que anda con el zapato roto. Es que la vida no es fácil para nadie, ¿no creen?». Sin embargo, mientras Clotilde disfrutaba de los chismes cotidianos, Lorenzo comenzaba a repetir algo que ella no podía entender. Una tarde, mientras arreglaba su huerto, el loro exclamó: «¡Sangre en el pañuelo! ¡Sangre en el pañuelo!». Clotilde dejó caer la herramienta que tenía en la mano. «¿Qué dices, Lorenzo?», preguntó mirándolo con atención. El loro, como si disfrutara de su impacto, repitió: «¡Sangre en el pañuelo!». Al día siguiente, Lorenzo agregó una frase más: «¡Tos! ¡Mucha tos!». Clotilde sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Esas palabras no eran como los chismes comunes. Había algo extraño, algo serio. Esa noche, mientras Lorenzo descansaba en su jaula, Clotilde reflexionó en voz alta: ¿de dónde está sacando estas noticias mi periodista favorito? Aquí nadie anda tosiendo, al menos que yo sepa. A la mañana siguiente, Lorenzo no dejó de repetir las mismas frases: «¡Tos! ¡Mucha tos! ¡Sangre en el pañuelo!». La curiosidad de Clotilde se transformó en inquietud. Decidida a descubrir la verdad, comenzó a observar a la gente con más atención en cada encuentro. Lanzaba preguntas indirectas: «Don Julián, ¿cómo está su salud? Lo noto un poquito más flaco». «Comadre Tomasa, ¿alguna novedad en la chacra? ¿Todo tranquilo con los vecinos?». Nadie parecía saber nada. Sin embargo, Clotilde no podía quitarse de la cabeza las palabras de Lorenzo. Se detuvo un momento en la plaza con los brazos cruzados y la mirada fija en el horizonte. «Aquí hay algo que no estoy entendiendo, algo que no estoy viendo, y yo, doña Clotilde, no me voy a quedar con la duda». Sin saberlo, el misterio que Lorenzo había traído estaba a punto de convertirse en un huracán que sacudiría la tranquila vida de Mantay. Pasado un tiempo, una mañana tranquila, Lorenzo, el loro de doña Clotilde, soltó una frase que alarmó a su dueña: «¡Contamina las moliendas! ¡Contamina las moliendas!». Clotilde dejó caer su taza de mate y lo miró con el ceño fruncido. «¿Qué estás diciendo, Lorenzo?». «¡Qué molino!». Pero el loro, como si entendiera la gravedad de sus palabras, continuó: «¡Contamina las moliendas!». Clotilde, siempre atenta a las señales y rumores, recordó lo que Lorenzo había dicho días antes: sangre en el pañuelo, tos, mucha tos. Desde entonces había estado observando a muchas personas, y esta vez
empezó a observar a don Cirilo, el molinero. Lo había visto trabajar en su molino, aunque ahora lo veía algo más delgado y también lo veía tosiendo. Aunque el lugar estaba abierto nuevamente, había algo en la situación que la inquietaba. ¿Y si Lorenzo tiene razón?, se dijo a sí misma mientras el ave seguía repitiendo su frase. Si don Cirilo está enfermo y está moliendo, podría ponernos en peligro a todos. Esa misma tarde, Clotilde decidió acercarse al molino para observar. Desde un rincón discreto vio a Cirilo cargar costales con esfuerzo, haciendo pausas frecuentes para respirar. Incluso desde la distancia escuchó esa tos seca que le helaba la sangre. Al regresar a su casa, su mente ya había armado una teoría. Si está tosiendo así, ¿quién nos asegura que lo que muele no está afectado?, murmuró mientras Lorenzo con su aguda voz repetía: ¡Contamina las moliendas! ¡Tos! ¡Tos! ¡Mucha tos! Al día siguiente, Clotilde, con su estilo característico, comenzó a comentar sus sospechas en la plaza. ¡Comadres! ¿Ustedes han visto a don Cirilo últimamente? Está más flaco. Si ustedes lo han visto bien, él es gordito, pero ahora parece algo más flaquito. Y esa tos que tiene no se le quita. Si sigue así, ¿no creen que podría estar contaminando lo que muele? ¿Contaminando?, preguntó doña Tomasa alarmada. Claro, él muele todo: maíz, harina, mashca. Y si esa tos que tiene deja algo en las moliendas, imagínense el peligro, dijo Clotilde, agitando las manos dramáticamente. Los murmullos no tardaron en propagarse. Algunos recordaron haber notado que Cirilo había cerrado el molino por un tiempo, pero nadie sabía exactamente por qué. Ahora, al verlo trabajar con ese aspecto, el miedo se convirtió en indignación. ¡Vamos a su casa! Tiene que explicarnos qué está pasando, gritó uno de los hombres del pueblo. Esa misma tarde, un grupo de vecinos llegó a casa de don Cirilo. Golpearon la puerta con fuerza, gritando: ¡Cirilo, sal de tu casa! ¡No puedes seguir contaminando nuestras moliendas! Cirilo, que estaba preparando el té en la cocina, se sobresaltó al escuchar el alboroto. Caminó hacia la puerta y al abrirla vio los rostros furiosos de sus vecinos. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz débil pero firme. ¡Queremos explicaciones!, gritó doña Clara. Te hemos visto tosiendo en el molino. Dicen que sigues enfermo y estás poniendo en peligro a todo el pueblo. Cirilo levantó las manos tratando de calmar los ánimos. Por favor, escúchenme. Es cierto que estuve mal de salud, pero cuando cerré el molino fue porque el sanitario me lo pidió. Seguí todas sus indicaciones y solo volví a abrir cuando me aseguraron de que ya no era un peligro para nadie. ¿Y cómo sabemos que eso es verdad?, insistió otro vecino. Esa tos que tienes no dice lo mismo. Cirilo sintió un nudo en el pecho. Les estoy diciendo la verdad. Es cierto que sigo tosiendo, pero estoy sanando. Pero eso no significa que sea peligroso. Mis hijos dependen de mí, de este molino. Si dejo de trabajar, no podrán seguir estudiando. A pesar de sus palabras, los vecinos no quisieron escucharlo. Entre murmullos y miradas desconfiadas, se retiraron poco a poco, pero el daño ya estaba hecho. Desde ese día, nadie volvió a llevar grano al molino de don Cirilo. El tiempo pasó, y lo que Cirilo más temía ocurrió. Una tarde, vio llegar a Ana y a Julián, a sus hijos, desde la ciudad, con pequeñas mochilas y expresiones serias. «Papá», dijo Ana mientras lo abrazaba, «no pudimos más. El alquiler, la comida, los estudios, todo se ha vuelto imposible sin tu apoyo».
Cirilo los abrazó con fuerza, pero las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo siento tanto, hijos. Intenté hacer lo correcto, pero todo salió mal. Les explicó cómo había seguido las indicaciones del sanitario y cómo los rumores habían destruido su reputación. Quería que tuvieran una vida mejor, pero ahora están aquí enfrentando las mismas dificultades que yo traté de evitar. Tranquilo, papá, le animaron. Solo perderemos un ciclo. Luego, cuando tengamos los medios, volveremos a la universidad y estarás orgulloso de nosotros. Aquel día en Mantay estaba cubierto por nubes grises. Don Cirilo llevaba días atormentado, sintiendo cómo la desesperación y la ira se acumulaban en su pecho. Los recuerdos de las palabras de los vecinos, las miradas de desprecio y sobre todo el regreso de sus hijos, sin haber cumplido sus sueños, lo quemaban por dentro. Finalmente, tomó una decisión. Con paso firme, se dirigió a la casa de doña Clotilde. Al llegar, golpeó la puerta con fuerza, haciendo que la casa de adobe resonara. ¡Clotilde, ábreme la puerta!, gritó con una voz ronca, cargada de dolor y rabia. Clotilde, que estaba revisando unos costales de harina en la cocina, miró por la ventana y sintió un escalofrío al reconocerlo. Sin pensarlo, corrió hacia la puerta, pero no para abrirle, sino para asegurarla con una aldaba. «Vete, Cirilo, no quiero que me contagies», gritó empujando la puerta para cerrarla. Pero Cirilo, con una fuerza impulsada por su frustración, logró abrir la puerta antes de que ella la asegurara. Clotilde retrocedió, alarmada, llevándose las manos al pecho. «¡Fuera de mi casa, enfermo tísico! ¡Vas a contagiarme a mí y a mis animales!». Cirilo, temblando de furia, se detuvo en el umbral de la puerta. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su mirada era de acero. «¡Cállate, vieja chismosa!», gritó con una voz que resonó en toda la casa. «¿Tienes idea del daño que me has causado?». Clotilde retrocedió un poco más, apoyándose en una silla para no caerse. «Yo no hice nada de malo. Solo dije que lo que todos veíamos. Tú estás enfermo y ese molino es un peligro para todos». Cirilo apretó los puños, luchando por contener su rabia. Su voz tembló, pero no se detuvo. «¿Enfermo?». «Sí, estuve enfermo, pero cerré el molino apenas el sanitario, por indicaciones de un doctor en la ciudad, me lo indicó. El doctor envió los medicamentos con instrucciones claras y seguí cada una de ellas al pie de la letra». Se acercó un paso señalándola con el dedo. «No volví a abrir el molino hasta que ambos, el sanitario y el doctor, me aseguraron que ya no era un riesgo para nadie. No trabajé ni un día cuando podía contagiar». Clotilde intentó replicar. Claro, recordó que decían que el molino había cerrado por una temporada. Pero Cirilo no le daba tiempo para replicar. ¿Y sabes qué hiciste tú? Inventaste y esparciste rumores que destruyeron mi vida. Por tu culpa nadie quiere traerme su grano. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero su voz seguía firme. ¿Sabes lo que eso significa? Mis hijos que tenían sueños tuvieron que regresar al pueblo, porque no hay dinero para su comida, su alquiler ni sus estudios. Y tú sigues aquí con tu loro y tus historias mientras mi familia paga el precio de tu maldita lengua. Clotilde se quedó inmóvil, sin saber qué decir. Por primera vez sintió que no tenía una excusa, una respuesta rápida que pudiera salvarla de aquella verdad. Cirilo respiró profundamente, tratando de calmarse. Su voz bajó.
pero las palabras seguían cargadas de dolor. Hice todo bien, Clotilde, todo lo que estaba en mis manos para proteger a los demás y cuidar de mi familia, pero gracias a ti lo perdí todo. Sin decir más, Cirilo giró sobre sus talones y salió de la casa. Afuera el aire frío le golpeó el rostro, mientras las lágrimas le seguían cayendo. Caminó lentamente hacia su hogar, con el peso de la derrota hundiéndolo más con cada paso. En la casa de Clotilde, el loro Lorenzo, desde su jaula, soltó su frase habitual: «¡Contamina las moliendas! ¡Tos, tos! ¡Mucha tos!». Pero esta vez Clotilde no sonrió. Sus ojos estaban fijos en el suelo y por primera vez en años sintió algo que no estaba acostumbrada a experimentar: remordimiento. Desde hacía días, doña Clotilde no podía quitarse de la cabeza a los hijos de don Cirilo. Los veía caminar por el pueblo, con el rostro dolido, llevando pequeñas cargas de las chacras. Ahora ayudaban a su padre en los terrenos de cultivo, porque no había personas que llevaran granos al molino. «Pobres muchachos», murmuraba Clotilde al verlos pasar. «Y todo por mi culpa». La culpa era como un nudo que lo apretaba en el pecho. Cada vez que veía desde lejos el molino cerrado, el peso en su conciencia se hacía más fuerte. Una mañana decidió ir a verlo. Se arregló lo mejor que pudo, ajustando su lijlia y peinándose el cabello. Salió de su casa con pasos inseguros, temiendo cómo sería recibida. Al llegar a la casa de don Cirilo, tocó suavemente la puerta, como si quisiera que el sonido no molestara. Desde dentro, Cirilo abrió la puerta. Al verla, su expresión cambió por un momento, pasando de sorpresa a una sonrisa inesperada. «¡Doña Clotilde!», exclamó con una energía inusual. «Pase, pase, por favor». Clotilde, desconcertada por el recibimiento, entró en la casa. «Don Cirilo, yo...», comenzó a decir, pero él la interrumpió con entusiasmo. «Pase, doña Clotilde, llegaste justo a la hora del almuerzo». Ella se quedó de pie sintiéndose fuera de lugar, pero Cirilo la invitó a sentarse a la mesa. Con calma, comenzó a servir un plato de sopa, mientras Clotilde lo observaba, aún con el corazón acelerado. «Don Cirilo, yo vengo a pedirle perdón», dijo finalmente con lágrimas, comenzando a formarse en sus ojos. «Todo esto es culpa mía. Sé que usted cumplió al pie de la letra con las indicaciones del sanitario y del doctor, pero mis palabras destruyeron su reputación y la de su molino». Cirilo se detuvo un momento mirando el plato de sopa que sostenía en las manos. Finalmente suspiró y lo colocó frente a Clotilde. «Tranquila, doña Clotilde, no se preocupe, los clientes volverán. Siéntese usted y coma algo». Clotilde tomó la cuchara aún con lágrimas en los ojos. La sopa humeaba con un aroma delicioso, y al probar la primera cucharada no pudo evitar sonreír ligeramente. «Está muy deliciosa, don Cirilo», dijo tomando otra cucharada. «Esta sopa tiene algo especial». Cirilo, que la observaba con calma, sonrió ligeramente y respondió: «Es una receta que me recomendaron. Dicen que con esto sanaré más rápido». Clotilde asintió, tomando otro bocado, antes de hacer la inevitable pregunta: «¿Y de qué es, don Cirilo?». Cirilo dejó la cuchara sobre el plato, se inclinó un poco hacia adelante y con voz serena dijo: «Del oro, doña Clotilde.
del oro. El aire en la habitación pareció detenerse. Clotilde se quedó paralizada. La cuchara en su mano tembló y un pequeño trozo de presa cayó de su boca al plato. Sus ojos abiertos como platos se fijaron en Cirilo, buscando alguna señal de que aquello era una broma. Pero Cirilo no dijo nada más y su rostro permaneció inexpresivo.